Hoy vamos a hablar de retinopatía diabética. Así que, espero que todos tengan sus cafés preparados porque es bien temprano, pero esta clase es muy importante, tiene cosas muy importantes. La retinopatía diabética la vamos a dividir en dos clases. Esta que es la parte 1, vamos a hablar de la diabetes, de la retinopatía diabética como definiciones, de los factores de riesgo, la fisiopatología, la clínica, los signos, la clasificación y luego vamos a hablar también del edema macular diabético y sus clasificaciones. Ya para la segunda, que sería la semana que viene, vamos a hablar de evaluación y diagnóstico, de los estudios complementarios, del tratamiento de la retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa y del tratamiento del edema macular diabético. Entonces, para comenzar, la Sociedad Americana de la Diabetes define a la diabetes mellitus como un grupo de trastornos metabólicos caracterizados e identificados por la presencia de hiperglicemia en ausencia de tratamiento. Y también incluye defectos en la secreción y la acción de la insulina y alteraciones del metabolismo de carbohidratos, grasas y proteínas. Entonces, hay unos criterios para el diagnóstico y para el screening de diabetes mellitus y de prediabetes que fue publicada por la Sociedad Americana de Diabetes en el 2019, que todavía hablan de, estos dos conceptos, que es lo que es la prediabetes y la diabetes, y de los valores que tenemos que estar pendientes para poder diagnosticarlo. Hablamos de los valores de una hemoglobina glicosilada para diabetes por encima del 6.5%, de la glucosa en ayunas por encima del 126 miligramos por decilitro, de una prueba de tolerancia a glucosa para diabetes por encima de 200 miligramos por decilitro y de una glicemia aleatoria por encima de 200 miligramos por decilitro. Una vez que tenemos el diagnóstico de la diabetes, debemos conocer que ella va a tener ciertas afecciones en las que se van a encontrar la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Y hoy vamos a estar hablando de la retinopatía. Entonces, la diabetes mellitus se encuentra ahorita mundialmente, se conoce que aproximadamente 463 millones de personas viven actualmente con diabetes. Eso se traduce en que cada uno de 11 adultos entre 20 y 79 años tiene diagnóstico de diabetes. Y esto es importante porque son personas que están en edad laboral. La mitad de estos adultos con diabetes se encuentra sin diagnóstico, ¿ok? Y se estima que para el 2040 la población con diagnóstico de diabetes aumentará a 642 millones de personas. ¿Qué es lo que más nos compete a nosotros? Que aproximadamente 3/4 de estos pacientes que tienen diabetes viven en países en vías de desarrollo. Entonces es muy probable que nosotros nos encontremos con muchos pacientes que tienen esta patología. Les traje este esquema que me pareció interesante, que habla de el incremento de la prevalencia estimado para los próximos años. Y tenemos que en América del Norte y del Caribe va a aumentar un 33% y en América del Sur y Central un 55%. Y de manera general, mundialmente, va a incrementar un 51% para el 2045 para llegar a los 700 millones de personas con la patología. Entonces, ya para empezar a hablar de la retinopatía diabética, debemos considerar que en una totalidad de pacientes diabéticos, aproximadamente el 40% van a presentar retinopatía diabética. Y esta va a ser la principal causa de ceguera y discapacidad visual en adultos de edad laboral, como ya les dije. Y de este 40%, va a haber un 10% que tendrá retinopatía diabética proliferativa. Entonces, otras bibliografías hablan de que más de 1/3 de las personas con diabetes en todo el mundo van a presentar alguna forma de retinopatía diabética. Que 1 de cada 10 va a presentar lo que ellos denominan niveles de retinopatía diabética que amenazan la visión, en donde están incorporados la retinopatía diabética proliferativa y el edema macular diabético. Y que estos se asocian a mala calidad de vida, niveles bajos de bienestar psicosocial y mayor riesgo de complicaciones de la diabetes y la mortalidad. Aquí traje un esquema que fue publicado por la Academia Americana de Oftalmología en el 2016, hablando de Latinoamérica, donde pueden ver que la prevalencia de retinopatía diabética en pacientes diabéticos en Venezuela es del 76.7%.
y es bastante elevado. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tomar en consideración cuando veamos en la consulta a nuestros pacientes que tienen diagnóstico de diabetes. Pero en fin, ¿qué es la retinopatía diabética? Es una complicación microvascular asintomática progresiva de la diabetes que desencadena un daño retiniano irreversible. Vamos a empezar a hablar de los factores de riesgo y a mí me gusta esta bibliografía que los divide en factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. Comenzando con los modificables, vamos a hablar principalmente de tres. Hablando de la hiperglicemia y posteriormente también vamos a hablar de la duración de la diabetes, disculpen. Existe un acuerdo de que estas dos son los principales factores de riesgo para el desarrollo de la retinopatía y por eso estas van a ser las más importantes para hablar. Estudios han demostrado que un control estricto de glucosa en sangre, sobre todo en etapas tempranas de la enfermedad, pueden prevenir o atrasar el desarrollo o progresión de la retinopatía diabética. Además, también se ha demostrado que una reducción de 1% de la hemoglobina glicosilada disminuye el desarrollo de la retinopatía diabética un 40%. Y recientemente se ha reportado que si se mantienen niveles de hemoglobina glicosilada por debajo de 7.6%, se previene la retinopatía diabética proliferativa hasta por 20 años en pacientes con diabetes mellitus tipo 1. Pasando a hablar de la hipertensión, pacientes que mantienen un control estricto de la presión arterial empiezan a mostrar que hay una reducción del 34 al 47% del riesgo a progresión de la retinopatía diabética. ¿Okay? Y también que si existe un aumento de 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica, hay un aumento del 10% más del riesgo de retinopatía diabética temprana y un 15% aumento de la aparición o del riesgo de retinopatía diabética proliferativa o edema macular diabético. Y bueno, la nefropatía, si es severa, está asociada usualmente al empeoramiento de la retinopatía diabética. Pero un buen tratamiento de patología renal también está asociada a una mejora de la retinopatía y una mejora en la respuesta a su tratamiento. Pasando a hablar de los factores de riesgo no modificables, como ya les dije, duración es uno de los factores de riesgo más importantes asociados a la retinopatía diabética. Y se ha estudiado que en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 hay una prevalencia de la retinopatía diabética del 25% en 5 años, 60% en 10 años y 80% en 15 años. Y hay una prevalencia de la proliferativa de 50% en 20 años. Los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 2 tienen una prevalencia de la retinopatía diabética del 53 al 84% en 20 años. Entonces, bueno, esto es importante cuando estamos interrogando al paciente, que preguntemos cuánto tiempo tiene el paciente con esta patología diagnosticada. Con respecto a la edad y la pubertad, la agregué porque me pareció interesante lo que leí en las bibliografías, y es que en pacientes menores de 13 años con diabetes mellitus tipo 1, es poco frecuente encontrar retinopatía diabética. Más, a los 4 años del diagnóstico existe un pico de diagnóstico de retinopatía diabética entre los 10 y los 19 años, donde después se produce una disminución gradual. Isabela, disculpa que te interrumpa, el doctor Salomón te pide que si puedes explicar de nuevo lo de la hemoglobina glicosilada, supongo que es lo de la lámina anterior. O es la primera, bueno, no, vamos a echar para atrás un segundito. Aquí, ok. Doctor, que aproximadamente se han encontrado y demostrado en los estudios que si se disminuye 1% nada más de la hemoglobina glicosilada en sangre, va a disminuir el 40% del riesgo a progresión de la retinopatía diabética. Esto lo que habla es de la importancia de mantener controlada la glicemia en sangre con respecto a la progresión de la patología. Y que bueno, si se mantiene, por lo menos se ha demostrado que en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, que usualmente tienen más tiempo de diagnóstico, si mantienen la hemoglobina glicosilada por debajo del 7.6%, se previene la retinopatía diabética, que es proliferativa, o sea, que amenaza la visión hasta 20 años. ¿Y ese dato es un estudio propio tuyo? No, está escrito en uno que es español, que es el Ortega
El Rodríguez se llama Oxidative Stress and Microvascular Alterations in Diabetic Retinopathy. Ah, es que aquí en mi pantalla no aparece la referencia a ese dato. ¿Se corta? Sí, Es que, sí, está cortada. Bueno, no importa, tranquilo. Bueno, la mía sí se ve bien, Isa. ok. Yo dije, ay, cónchale, porque no se ve ninguna bibliografía entonces. Bueno, la mía también se ve perfecta. Ok, bueno, continúo. Cualquier cosa me interrumpe. Bueno, entonces esto me pareció interesante y también este dato me pareció interesante. Las pacientes posmenárquicas tienen, o se ha demostrado que tienen 3 veces más riesgo a presentar retinopatía diabética que las premenárquicas. Y también se ha encontrado que hay un aumento de la incidencia en pacientes después de la pubertad en comparación de los que están previos a la pubertad. Y por último, vamos a hablar del embarazo, que en ocasiones está asociado a una progresión rápida de la retinopatía diabética, sobre todo en pacientes que tienen retinopatía diabética previa al embarazo o con un mal control de la diabetes preembarazo. Y importante es que el riesgo a progresión de esta retinopatía diabética va a estar asociada a la severidad en el primer trimestre. Ya hablando de la fisiopatología, vamos a hablar principalmente de 3 mecanismos de producción del daño, en los que vamos a hablar de la hiperglicemia, de los procesos inflamatorios y de la neurodegeneración. Entonces, comenzando a hablar de la hiperglicemia, esta va a producir un daño microvascular retiniano a través de múltiples vías metabólicas, entre las cuales van a estar las vías de los poliol, la vía de los productos finales de la glicación avanzada, la vía de la proteína quinasa C y la vía de las exosaminas, y que más o menos conocerse los nombres. Entonces, estas alteraciones microvasculares o estas alteraciones vasculares van a producirse principalmente en las células endoteliales, los pericitos y la membrana basal capilar. En las células endoteliales se produce una disminución de la proteína ocludina, y esto va a alterar la barrera hematorretiniana. Esto lleva a un aumento de la permeabilidad y por lo tanto una acumulación de fluido y proteínas en la mácula. Y esto se traduce en edema macular diabético. La alteración en los disculpen, me faltaba esta. También van a ser influenciadas por factores de crecimiento como el VEGF, que producen difusión de células endoteliales en donde estas van a migrar, proliferar y se tubulan y producen neovasos. En los pericitos lo que vamos a ver es apoptosis de los pericitos, se ha demostrado en estados de hiperglicemia. Y esto es lo que se reconoce como el hallazgo histológico patognomónico de la diabetes mellitus. Y lleva a, todos conocemos, alteración de la pared vascular. Acuérdense que hablamos de esto ya en la retinopatía hipertensiva. La membrana basal a su vez va a sufrir todos estos cambios. Se va a engrosar, va a sufrir vascularización, depósito de colágeno fibrilar e infiltración de lípidos y desechos celulares. Esto va a disminuir el calibre vascular y disminuir el flujo y lleva a isquemia e hipoxia. Esto, acompañada de la alteración de la pared vascular, va a aumentar los niveles de VEGF, del factor inducible por hipoxia y de la fosfolipasa A2. Por lo tanto, se va a producir aumento de la permeabilidad vascular, aumento de la proliferación de células endoteliales y también entonces van a ser responsables de los neovasos y del edema macular diabético. Traje esto porque así está siendo estudiado recientemente, que es el ANG2, que es un antagonista del TIE2, porque se ha demostrado que esto promueve fuga vascular en la retina de la rata diabética. Entonces se especula que hay factores angiogénicos, además del VEGF, que podrían estar involucrados en la alteración de la microvasculatura, por lo tanto pueden proporcionar nuevos objetivos terapéuticos. Entonces esto es una de las cosas que se está estudiando recientemente. Cuando hablamos de la neurodegeneración retiniana, estamos hablando de lesiones en las neuronas y en la macroglía. Desde hace muchos años sabemos que la diabetes afecta la visión de color, la sensibilidad al contraste y los potenciales oscilatorios. Y todo esto incluso antes de la aparición de lesiones clínicas. Estos cambios predicen muchas veces el progreso de la retinopatía diabética mejor que las características clínicas.
¿Cómo se produce la neurodegeneración retiniana o cómo se cree que se produce? Hay un estado hiperglicémico que aumenta la expresión de proteínas mitocondriales proapoptóticas como el citocromo C y el factor inductor de apoptosis, que llevan a la fragmentación mitocondrial y a la apoptosis celular. Entonces, se ha demostrado recientemente que, bueno, en verdad esto me pareció interesante porque lo vi en el Buenafonte, pero las bibliografías recientes están hablando de que es como que lo nuevo de lo nuevo, que es que se está descubriendo que la neurodegeneración es una fisiopatología independiente en la retinopatía diabética, porque se ha observado pérdida de células ganglionares y disminución del grosor de la retina, incluso previo a alteraciones microvasculares. Y bueno, la inflamación hablamos porque se ha demostrado inflamación crónica de bajo grado en diferentes etapas de la retinopatía diabética. Y esta inflamación se va a dar mediante 3 mecanismos. Espérense que no me pasa. La leucostasis, a través de las quimioquinas y las citoquinas, y de las células gliales. Entonces la leucostasis es un proceso clave en las etapas tempranas de la retinopatía diabética. Fue reportado hace muchísimo tiempo, desde 1991, donde se reportó la oclusión de la microvasculatura por monocitos y granulocitos. Y esto produce daño endotelial y degradación de la barrera hematorretiniana también. Las quimioquinas y las citoquinas regulan la atracción y activación de los leucocitos y se ha demostrado que su nivel de expresión se correlaciona con la gravedad de la retinopatía diabética. ¿Cuáles quimioquinas vamos a estar hablando? De MIP1 alfa y 1 beta, que son las proteínas inflamatorias de macrófagos. Y de las citoquinas vamos a hablar del factor de necrosis tumoral alfa, las interleuquinas 6, 8 y 1. Pasando a hablar de las células gliales, su disfunción está implicada en el inicio y en el aumento, el aumento de la severidad de la inflamación retiniana en la retinopatía diabética. Todo comienza por estrés hiperglicémico que hace que la microglía aumente en la liberación de estas sustancias y después se unen las células de Müller y los astrocitos, aumentando aún más la respuesta inflamatoria con sus propias citoquinas proinflamatorias. Y por último, en la fisiopatología, traje el estrés oxidativo porque es de las cosas que se están estudiando ahorita. Entonces, las especies reactivas de oxígeno también se conocen como señales de estrés endógeno o patrones moleculares asociadas al daño. Como pueden ver en el esquema de la izquierda, tiene muchos mecanismos por los cuales puede ser producido. Estas, cuando se producen, son reconocidas por receptores específicos que inducen la expresión de más citoquinas proinflamatorias y llevan a la degeneración de la retina inducida por la diabetes, que va a producir aumento de la permeabilidad vascular, degradación de la barrera hematorretiniana y pérdida de pericitos, como ya lo hemos hablado. Entonces, en los recientes estudios han demostrado que en las retinas diabéticas de ratones hay un aumento de la generación de especies reactivas de oxígeno y que si esto se controla, se inhibe eficazmente la discapacidad visual y la apoptosis neuronal retiniana. Pero claro, es algo que en estos momentos se está estudiando en animales y todavía no hemos pasado a estudiarlo en humanos. Pero muy interesante que si se llega, también es otra medida terapéutica que podríamos utilizar eventualmente en el futuro. Ya pasando a hablar de la clínica, es asintomática en gran parte y por lo tanto el diagnóstico puede ser ya en patologías avanzadas. Y por eso es la importancia del screening, para ver si hay presencia de patología y su progresión. La pérdida de la visión en los pacientes con retinopatía diabética se va a asociar a fuga capilar, que produce edema macular diabética, oclusión capilar, que produce isquemia macular, y a todas las secuelas de la isquemia retiniana, como son la neovascularización retiniana, la hemorragia vítrea, el desprendimiento de retina traccional y el glaucoma neovascular. Empezando a hablar de la clínica o de los signos clínicos que vamos a ver, lo quise dividir dependiendo de la retinopatía diabética y vamos a comenzar con los no proliferativos. Entonces hay ciertos hallazgos característicos que podemos ver en esta patología que son las hemorragias, los microaneurismas, los exudados, las manchas blanco-algodonosas y las alteraciones vasculares. ¿Okay? Entonces, en las hemorragias vamos a tener los 3 tipos de hemorragias
comenzamos con las hemorragias de capa de fibras nerviosas que van a tener forma de llama por la arquitectura de la capa de fibras nerviosas. Vamos a tener las hemorragias intrarretinianas que son un poco más profundas que las anteriores y estas se van a ver de aspecto puntiforme, también son conocidas como dot y blot en inglés. Y tenemos ya las hemorragias retinianas más profundas que se ven como hemorragias que son profundas, redondas y son más oscuras que las otras. Pasando a hablar de los microaneurismas, estas no son más que bolsas saculares localizadas de la pared capilar, donde los pericitos están ausentes y también pueden aparecer por fusión de dos brazos de un asa capilar. Usualmente están ubicadas en el plexo capilar interno, en la capa de células ganglionares. Y estos van a filtrar componentes plasmáticos a la retina por disrupción de la barrera hematorretiniana. Estos suelen ser el signo más temprano de la retinopatía diabética y se ven como pequeños puntos rojos que usualmente aparecen temporales a la fovea. Como pueden ver, estos puntos son muy parecidos a las hemorragias puntiformes que hablamos previamente. Entonces, ¿cómo las diferenciamos? Y es con la angiografía fluorescénica, donde los microaneurismas se evidencian como puntos hiperfluorescentes de aparición temprana. Pasando a hablar de los exudados, estos son causados por edema retiniano crónico localizado. Estos son compuestos por lipoproteínas y macrófagos, y se ha demostrado que la hiperlipidemia puede aumentar la aparición de este signo. Están ubicados principalmente en la capa plexiforme externa y se ven como lesiones amarillas cerosas con márgenes definidos que están dispuestos en grupos y o anillos en el polo posterior. Estos a menudo rodean un grupo de microaneurismas y también se pueden evidenciar cuando se concentran en el centro de la mácula como estrella macular. Las manchas blanco-algodonosas, estas resultan de alteraciones isquémicas localizadas sobre los axones. Llevan al acúmulo de axoplasma y se ven como estructuras globulares blanquecinas, mate en la capa de fibras nerviosas que usualmente tapan la vasculatura retiniana. Y bueno, y usualmente están ubicadas en polo posterior. Y ya pasando a hablar de las alteraciones vasculares, vamos a hablar principalmente de las anormalidades microvasculares intrarretinianas, IRMA por sus siglas en inglés. Estos son shunts o derivaciones arteriolovenulares que aparecen a menudo adyacentes a áreas de hipoperfusión capilar marcada. Se evidencian como líneas finas e irregulares que se dirigen desde las arterias o las arteriolas a las vénulas sin cruzar vasos de mayor calibre. Entonces, esto me está avisando que en 10 minutos terminamos. Quizás vamos a tener que abrir de nuevo el meeting. Bueno, entonces aquí pueden ver que las arterias que pueden ver las líneas finas irregulares que salen de la arteria y que es más clara y se dirige hacia la vénula, pero no cruza ningún vaso de mayor calibre. Pareció bastante representativa esta imagen. Y también va a haber ciertos cambios venosos que van a aparecer posterior a isquemia, como son la dilatación generalizada y tortuosidad, la formación de bucles, como en la imagen arriba a la izquierda, y el arrosariamiento venoso, que es la imagen arriba a la derecha. Esto se puede observar con un aspecto parecido a las piezas de un rosario, donde podemos evidenciar que hay un estrechamiento localizado que está rodeado de dilatación. Y por eso se llama rosariamiento venoso, por su parecido a el rosario. ¿Cómo definimos la gravedad o cómo buscamos encontrar la gravedad de la patología? Lo que nos apoyamos es de unas imágenes, unas fotografías estándar del estudio de tratamiento temprano para retinopatía diabética, que es el ETDRS, que es uno de los principales, que fue publicado hace muchísimos años, pero que más ha perdurado en el tiempo, y consta de 7 fotografías tomadas más o menos distribuidas en la retina como están en el esquema de la izquierda, y les traje el ejemplo de las imágenes a la derecha, que son las mismas publicadas en el primer paper. Pasando a hablar de los signos clínicos de la retinopatía diabética proliferativa, quise traer primero más o menos como que la fisiopatología de la proliferación fibrovascular extrarretiniana, y esta va a progresar a través de 3 etapas. Vamos a tener nuevos vasos finos con mínimo de tejido fibroso que se empiezan a extender más allá de la membrana limitante interna. Estos vasos van a aumentar de tamaño y extensión y desarrollan un componente fibroso aumentado.
y luego empiezan a retroceder dejando el tejido fibrovascular residual, que es lo que nosotros conocemos como la proliferación fibrovascular. También, ¿qué otros signos vamos a observar? Y que, bueno, son de los principales para el diagnóstico de retinopatía diabética proliferativa, que es el NBD, que es la neovascularización en disco, y es cuando hay neovasos dentro de un diámetro del disco o del nervio óptico. Vamos a tener NBE, que es cuando hay neovascularización extrapapilar, y es cuando hay neovasos por fuera de un diámetro del disco, y vamos a tener el NBI, que es la neovascularización en iris, que es lo que nosotros conocemos como rubiosis iridis. Hay ciertas características en la retinopatía diabética proliferativa que tenemos que tomar en consideración por el riesgo a la pérdida de la visión, que son las características de alto riesgo. Y estas van a ser cualquier neovascularización en disco con hemorragia preretiniana o hemorragia vítrea. Extensión de neovascularización en disco por encima de un cuarto del área del disco, que puede estar acompañada o no de hemorragia preretiniana o hemorragia vítrea. Y una extensión de la neovascularización extrapapilar por encima de media área del disco con hemorragia retiniana o hemorragia vítrea. El estudio de retinopatía diabética demostró con estas características que hay un riesgo aumentado de la pérdida visual, ¿ok? Y que este se va a reducir sustancialmente con fotocoagulación panretiniana. Entonces esto es lo más importante, que cuando nosotros estemos evaluando a los pacientes quizás de primera vez con una diabetes descontrolada, que veamos alguna de estas características, hay que movernos muy rápido. Pasando a la clasificación, también nos vamos a guiar del estudio del ETDRS para la clasificación de las retinopatías diabéticas. Esta es una de las clasificaciones que más tiene tiempo y que, bueno, de verdad es una de las más útiles, y clasifica a la retinopatía diabética no proliferativa en leve, moderada y severa, y la retinopatía diabética proliferativa en hallazgos tempranos y hallazgos de riesgo alto. Entonces, comenzando a hablar de la leve, vamos a tener la presencia solo de microaneurismas. Y lo importante en esta parte es que estos tienen riesgo a progresión de proliferativa de 5% en un año y del 15% en 5 años. En la moderada es cuando vamos a evidenciar hemorragias retinianas severas, que esto se traduce en 20 hemorragias medianas o grandes por cuadrante en 1 a 3 cuadrantes. Arrosariamiento venoso en un cuadrante, presencia de manchas blanco-algodonosas, pero lo más importante de esta moderada es que no va a cumplir la norma de 4-2-1 que vamos a hablar en la severa. Esta moderada tiene un riesgo de pasar a proliferativa de 12 al 27% en un año y del 33% en 5 años. Ya cuando hablamos de la severa es cuando hablamos de la norma 4-2-1. ¿Qué significa esto? Que hay presencia de hemorragias severas en 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 o más cuadrantes y irmas prominentes en 1 o más cuadrantes. Y ya este grado de severidad tiene un riesgo del 52% de pasar a proliferativa en un año y del 60% en 5 años. La retinopatía diabética proliferativa temprana es la presencia de los neovasos que ya hablamos previamente, y las del riesgo alto es todas las características de alto riesgo que hablamos en la lámina pasada. Aquí les traje unas fotografías que me parecieron espectaculares, no las voy a describir por el tiempo, pero bueno, las tienen aquí y las van a tener en el Drive para que las revisen. Es más o menos los hallazgos que podemos tener en imágenes dependiendo de la severidad de la retinopatía. Y vamos a pasar a hablar del edema macular diabético. Nos quedan 3 minutos, no sé si quieren empezar esta parte ya en una nueva presentación, o espero simplemente a que se corte y empezamos. Creo que es mejor para efectos del video que cortemos acá y... Estoy de acuerdo. Empieza uno nuevo, envía el link y... No, el mismo link. El mismo, ok. Sí. El mismo link otra vez. Buenísimo. Vamos a conectarnos. Doctor Salomón, otra vez se tiene que volver a conectar en el mismo link. Ok, voy comenzando. Ya estamos, creo que todos. Sí. Ok. Bueno, hablando del edema macular diabético, es conocido o ya se sabe que es la causa más común de impedimento visual en pacientes con diabetes, sobre todo en aquellos con diabetes tipo 2.
¿Cómo lo definimos? Como un engrosamiento macular que resulta de la retinopatía diabética. Y para recordar un poquito la fisiopatología, tenemos que la hiperglicemia produce ruptura de la barrera hematorretiniana y se produce fuga capilar de microaneurismas y vasos dilatados en la retina neurosensorial. Entonces, este líquido se ubica inicialmente en las capas plexiforme externa e interna, pero dependiendo de la severidad puede involucrar otras capas en la retina. Y cuando hay acumulación central del líquido en la fovea, esta tiende a asumir una apariencia cistoide o quística. Empezando a hablar de la clasificación, con el edema macular diabético existen muchísimas clasificaciones. Hoy voy a hablar de las principales y voy a comenzar con una de las más viejas, que más ha perdurado en el tiempo, que es la del ETDRS, del estudio, y que clasifica el edema macular diabético en ausente, presente y clínicamente significativo. Entonces tenemos que el edema macular diabético ausente es cuando no hay engrosamiento retiniano aparente o exudados duros en polo posterior. En el presente vemos engrosamiento dentro del diámetro de disco del centro de la mácula y o exudados duros en la mácula o dentro del diámetro de un disco del centro de la mácula. Y esta parte sería la más importante, saber que es un edema macular clínicamente significativo. Y tenemos estas características. Entonces es o un edema localizado en o dentro de 500 micras del centro de la mácula, o la presencia de exudados duros en o dentro de 500 micras del centro asociado a engrosamiento de la retina adyacente, y una zona de engrosamiento que es más grande que un área del disco con al menos alguna de sus porciones dentro de un diámetro del disco del centro de la mácula. ¿Qué dicen las nuevas bibliografías con respecto a este edema macular clínicamente significativo? Que ha quedado desplazado un poco con el uso del OCT, porque ahora utilizamos más para el diagnóstico del edema el OCT, y esto era un diagnóstico o una clasificación que era más clínica. Pasamos entonces bueno, no, este se las agregué porque el doctor Pardo me dice que le parece muy importante y la verdad que es sencilla de aprendérsela, que es el edema macular diabético, que aparentemente ausente, el aparentemente presente y el edema macular que ya es presente. Esta es la clasificación clínica internacional de gravedad del edema macular diabético. Entonces, cuando hablamos que está aparentemente ausente es cuando no hay engrosamiento retiniano aparente o exudados en polo posterior. El aparentemente presente es cuando sí los hay, un engrosamiento de la retina o exudados duros en polo posterior, o sea, aparentemente se pueden observar. Y cuando hablamos ya de que está presente, podemos clasificarlos en leve, cuando hay engrosamiento de la retina o exudados duros en polo posterior, pero están alejados del centro de la retina, moderado, cuando están cercanos al centro de la mácula, pero no hay afección del centro, y grave cuando ya hay afección del centro de la mácula. Pasamos a hablar entonces a las clasificaciones del edema macular diabético según el OCT. Y este es este es el que sale en el libro de la academia, que es el edema macular diabético con compromiso central y sin compromiso central. En esta imagen que les puse, pueden ver en las imágenes de arriba cómo se observa un edema macular diabético que no tiene compromiso central, y en el inferior un edema macular diabético que se ve evidentemente el compromiso central. Siguiendo con el OCT, también lo podemos clasificar según su morfología, y se va a clasificar en tres. El E1, que es el engrosamiento simple, me gustó más este nombre, pero también es conocido como espongifoide, y afecta a las capas más externas de la retina, que se pueden observar como espacios cistoides. El E2, que es el engrosamiento cistoide como tal, es cuando hay un engrosamiento de la retina que está asociada a quistes, que puede ser desde leve, cuando hay 2 o 4 pequeños quistes, moderado, y severo, cuando ya hay coalescencia de varios quistes. Y el E3, cuando hay ya desprendimiento del neuroepitelio, que es aislado o asociado a engrosamiento retiniano simple o quístico. Según la existencia de tracción epirretiniana, vamos a tener 4 niveles. El T0, que es cuando hay ausencia de la línea hiperreflectiva. Me disculpan por estas imágenes, pero no conseguí mejores en las que venían con la clasificación. T1, cuando hay presencia de una línea continua hiperreflectiva, pero que no distorsiona la fovea.
T2, cuando la línea está continua y hiperreflectiva, tiene múltiples puntos de unión a la retina y la distorsiona. Y T3, ya cuando hay una atracción antero-posterior importante y tiene la configuración típica de las alas de gaviota. Aquí vamos a hablar entonces de una clasificación que es angiográfica, que es una de las que están tomando en consideración ahorita, es más importante, porque los tratamientos se están dirigiendo hacia este tipo de clasificación. Y esto lo va a dividir en tres. Vamos a hablar del edema macular diabético focal, donde se evidencia fuga local procedente de lesiones capilares específicas, donde hay un área de difusión que más del 67% está asociada a microneurisma. Y también hay una variación de esta focal, que es la multifocal, donde hay varias áreas de difusión. Y también tenemos el edema macular diabético difuso, donde se ven áreas de hiperfluorescencia de difusión tardía, que son más grandes de 2 diámetros de disco con afectación foveal. Estas están menos asociadas a microneurismas, suelen ser bilateral y asimétrico, y se evidencia un área de edema que es poco definida con escasos microneurismas y exudados duros, y se asocia con frecuencia a un edema macular quístico. Por último les agregué esta, que es el mixto, que significa que ambos tipos de edema, tanto focal como difuso, pueden coexistir. Y bueno, hasta aquí llegaba la clase del día de hoy. Ya más o menos saben qué es lo que vamos a ver la clase de la semana que viene, que es el diagnóstico y el tratamiento. Chévere, Isa. Una muy buena revisión, unas fotos muy lindas, que sobre todo la parte como de la clasificación es importante verlas. Yo sé que ahorita, por ejemplo, estás viendo como muchas clasificaciones del edema macular y eso confunde un poquito. Siempre tenemos que conocer la del ETRS porque fue el primer estudio que nos dio muchísimos datos y todavía se usa, aunque como dices tú, es un poquito vieja. La parte para nosotros de la clasificación clínica internacional de la gravedad del edema macular es bastante importante porque a nosotros nos da datos de pronóstico, hay que estar más pendientes de estos pacientes si van a pasar de una fase no proliferativa a la parte proliferativa. Igualito, la parte del control sistémico de estos pacientes, que para nosotros sigue siendo muy importante. Lo ideal es que tú siempre estés a la mano de un internista, como decimos nosotros que Vanessa tiene suerte por ese lado. Todos los pacientes, o sea, por ejemplo, yo que tengo, por ejemplo, el contacto con la clínica directo con los pacientes del servicio de endocrino, cuando ellos hacen diagnóstico, mandan al paciente para una primera evaluación, ya con todos los exámenes hechos. Pero cuando nosotros nos llegan en Santa Paula, que son pacientes que pueden tener 15 años diabéticos, y ellos te dicen, no, yo estoy perfecto, yo estoy controlado. ¿Cuánto tenías la glicemia? Y te dicen, todos te van a decir entre 120 y 140. Sí. Ese es un monto que para ellos, como saben que están supuestamente regulares, ese es el monto que ellos te van a decir. Yo a todos les pido exámenes. O sea, yo sé que se sale un poquito de lo de nosotros, pero siempre tienes que estar pendiente. O sea, la función renal, cómo están esos valores, cómo está su hemoglobina glicosilada, como dijiste tú, que es muy importante. Y sobre todo que estos pacientes, o sea, vengan a su control una vez al año. O sea, porque, por ejemplo, ahorita, durante la pandemia, hemos tenido pacientes que se han descontrolado bastante. O sea, ha sido bastante notorio. Y sobre todo los pacientes que no han podido, por ejemplo, comprar tratamientos, sobre todo los tipo 1, que con la parte de la insulina está más irregular, porque los tipo 2 todavía se consiguen más las pastillas, ¿no? Es un poquito más fácil aquí ahorita. Entonces, bueno, nada, siempre estar sobre esos pacientes. Son pacientes que siempre llegan, o sea, uno dice, bueno, es que toda la consulta de retina es degeneración macular y diabético. Sí, un 80%. Porque son los que tienen la mayor cantidad de complicaciones. Entonces eso, bueno, para todos, no nada más los que vayan a hacer retina, es súper importante, pues, que todos están viendo pacientes de esto todos los días, que eso es lo más importante. Bueno, Isa, por aquí por el chat, un doctor, un amigo mío, que es el doctor Rafael Brusual, desde Chile, él hace medicina general y está haciendo una pregunta que a mí me parece importante, y no sé si en las clasificaciones ya tenías las recomendaciones, por lo menos de la PAO, de la Asociación Panamericana de Oftalmología, sobre cuál sería el control adecuado o el seguimiento adecuado en un paciente según su clasificación de retinopatía diabética, o eso es algo que vas a conversar en la próxima clase. Es parte de la próxima clase, sí. Es parte de la próxima clase. Bueno, entonces
hay que entrar a la próxima clase, doctor Bruzual. Mire, otra cosa que yo quería comentarte con respecto a las clasificaciones que ya lo comentó Adriana, si me preguntan qué clasificación uso yo les respondería que las uso todas, porque en mi consulta, cuando veo por primera vez al paciente, obviamente tengo que usar la clasificación clínica internacional, en donde puedo clasificar al paciente como que aparentemente no tiene edema, porque yo puedo pensar que no tiene edema, pero si hay una reducción de la agudeza visual que no tengo explicación, le voy a pedir una tomografía de coherencia óptica y ahí puedo evidenciar lo que probablemente clínicamente parecía estar ausente y sin embargo puede estar. Si es evidente el edema macular, pues puedo clasificarlo según su severidad, si es leve, moderado o severo, dependiendo del grado de afectación o el de localización del edema. La clasificación con respecto a la afectación del centro foveal o no afectación la utilizo para decidir el tipo de tratamiento que voy a usar. Porque si afecta el centro, lógicamente el tratamiento, bueno, ya lo veremos más adelante, pero ya lo sabemos que será con anti-VEGF. Mientras que si no afecta el centro foveal y es un edema focal extrafoveal, podríamos o no podríamos, el tratamiento indicado en ese caso sería aplicación del láser focal o si estuviera disponible del láser subliminal. Y la clasificación del ETDRS, que es un poquito más complicada probablemente, bueno, hay que tener esos 500 micras, tener algo más de memoria, pues la utilizo para preguntársela a los residentes para ver si están estudiando. Y también quería acotar o reforzar el tema, tú dedicaste varias láminas a hablar de la neurodegeneración. Sí. Y acuérdate que cuando revisamos la clase antes de darla, te dije que en la definición no la modificaras porque esa es textual la definición que buscaste de tu bibliografía, pero que comentaras que las definiciones actualizadas de la retinopatía diabética incluyen o la definen como un proceso neurodegenerativo y microvascular. No solamente microvascular, que es lo que está definido ahí, es lo que las clasificaciones anteriores se enfocan. Porque se ha demostrado que incluso antes de poder evidenciar daño vascular, ya hay pérdida de células gliales. ¿Por qué esas pérdidas de células gliales? Bueno, por todos los mecanismos, las 4 vías que van a producir el efecto prolongado de la hiperglicemia en ese paciente, y que ese daño degenerativo de las células gliales, que también tienen una función autorreguladora del sistema vascular retiniano, pues va a tener como consecuencia un empeoramiento del edema macular. Con lo demás, bueno, lo que falta, estoy seguro que lo vamos a discutir en la próxima clase y yo creo que esta estuvo bastante completa, me gustó mucho. Gracias. Bueno, espero que haya sido... dígame. Permisito. Faltaba usted. Mira, Isa, me va a tirar una de Simon Cowell. Es la mejor presentación que he visto de diabetes en la historia de la historia que yo tengo viendo clases de retinopatía diabética en Navajo. Gracias. Mira, te quería comentar, no muy actualizada, completa. Algo que dijo Adriana, retomar esa parte de los exámenes, que yo creo que sí es parte del trabajo nuestro pedirle a los laboratorios como ella lo hace de rutina, porque si el paciente no está controlado metabólicamente, hablando en cristiano, va a perder su dinero. O sea, no vale la pena que gaste dinero en el oftalmólogo, ni gaste dinero en las inyecciones de Avastin, ni gaste dinero en el láser, que pueden llegar a miles de dólares anuales si el paciente no se controla. Tú misma lo dijiste, que cuando baja un solo % de la hemoglobina glicosilada, la progresión disminuye casi la mitad de la retinopatía diabética. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. Y de las clasificaciones, me encantó esas últimas que pusiste, las tomográficas y la angiográfica, porque te permite saber qué tratamiento le vas a indicar al paciente, como decía el doctor Pardo. Son muy prácticas, las otras tienen que sabérselas, es como la clasificación de agujero macular de gas.
y la clasificación nueva de la tomográfica. Eso tienen que sabérselo. Pero creo que las más prácticas son las últimas que colocaste allí y me gustaría que me mandaras la bibliografía de esas últimas, porfa, para yo misma revisarlas. Ok, Y bueno, no, súper completa. Me encantó la clase. gracias. Bueno, espero que no haya sido muy larga y hayan aprendido. Dígame. Disculpa que quiero comentar algo más escuchando la intervención de la doctora Vanessa, que también utilizo la clasificación tomográfica, lógicamente, porque es la que cada vez que reviso la tomografía ya por lo menos tengo una idea para el pronóstico, los diferentes, esa fue mi tesis de grado de residente, el efecto del tratamiento con Lucentis en los diferentes patrones de edema macular diabético, y dependiendo de esos patrones tú podrás tener un pronóstico de mayor necesidad de inyecciones o de un pronóstico de resultado visual final, y es bastante predictivo. Y si tiene o no tracción, pues es un edema macular que requiere cirugía. Si tú tienes edema macular diabético asociado a una tracción vitreomacular, ningún tratamiento antiangénico será suficiente para mejorarlo, sino que va necesariamente a requerir vitrectomía y peeling de la mácula para que ese factor traccional e inflamatorio no desencadene o empeore el edema macular. Entonces, solamente eso que Vanessa comentó sobre la clasificación tomográfica. Buenísimo. Gracias, doctor. Sí.